Bien, siendo el día 5 de febrero del año 2022 y a las 17:06 horas damos inicio a una nueva conferencia. ¿Ya? Estimados amigos del CIF, con gran alegría tenemos el agrado de invitarlos a la segunda ponencia extraordinaria dentro del Ciclos de Vida y Trascendencia del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, de nuestro académico licenciado en Teología, Leonard Bachelet Rincón Jerez. Hoy, como tema, tenemos apariciones de María, espiritualidad reaccionaria. A partir de esto, el autor de la ponencia de hoy, don Leonard, me ha solicitado que haga algunas salvedades sobre el título de la ponencia de hoy. Y estas son tres. La primera de ellas señala que el trabajo a continuación no es un ataque o polémica, contrario al dogma y la moral católica. Segundo punto, la investigación presentada a continuación está orientada por la información y análisis sobre el proceso de independencia en la Nueva España de Marta Eugenia García Ugarte, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia. 3. En la formulación temática se hace uso disciplinar de la retórica mediante la metáfora de la imagen visionaria. Pues bien, como todos los sábados, les recuerdo que esta ponencia, esta actividad, consta de 3 momentos. El primero de ellos, que dura aproximadamente entre 20 a 30 minutos, que es la presentación, en este caso de don Leonard, con 10 minutos de break o quiebre para que ustedes, digamos, desarrollen actividades propias. En ese momento se les recomienda siempre no apagar, no desconectarse de Zoom, sino que apagar micrófonos y apagar cámara. Posterior a esos 10 minutos viene un ciclo de preguntas, apreciaciones, comentarios, etc. Dejo con ustedes a continuación a nuestro presentador, don Leonard. Todo suyo, maestro. Muchísimas gracias por la presentación y también a las personas que nos acompañan. Con la conquista española de América y su posterior colonización, se legitimó el cambio histórico religioso de los pueblos indígenas. En el transcurso de los años, los descendientes europeos nacidos en México, Tenochtitlán, forjaron mediante el culto a la Virgen de Guadalupe, aparecida a Juan Diego en 1531 en el Cerro de Tepeyac, un estandarte de su patriotismo. Asimismo, gracias a la confesión de la sacralidad del evento guadalupano y el considerable significado espiritual de su mensaje, les permitió establecer el patronato de Santa María de Guadalupe sobre el virreinato de Nueva España, aprobado por el Papa Benedicto XIV el 24 de abril de 1754. Dentro de este esquema, la espiritualidad guadalupana, encauzada inicialmente a los pueblos indígenas, reunía un conjunto de ideas referentes a la vida espiritual, enmarcado en 4 enfoques fundamentales: la mediación, la compasión, la defensa y el auxilio de la Virgen María, planteamientos expresados en el documento de Nicán Mopohua, los cuales animaban ahora a los indígenas españoles, criollos y a las castas. Esta espiritualidad emergente adquirió prácticas y costumbres propias que fueron afianzadas por el sosegar de las diferentes pestilencias vividas, especialmente la funesta epidemia de Matlazahuat, la cual duró de 1736 a 1738, provocando una dolorosa mortandad. Mediante sus procesiones, rogativas, plegarias y novenarios marianos, la comunidad creyente exteriorizaba su confianza en la milagrosa intervención de la Virgen guadalupana, como lo expresaría Francisco Javier Alegre, jesuita, en su obra Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España. El Señor reservaba esa gloria para su Santísima Madre
en la milagrosa imagen de Guadalupe, a cuyo amparo quería que se pusiese todo el reino. Ahora bien, con el propósito de establecer el ambiente sacro-religioso en el proceso de independencia de México, se tomará en consideración el alzamiento popular de 1810 a 1811, encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, movimiento que encaminó la lucha por la emancipación, alcanzada posteriormente el 27 de septiembre de 1821. Además, se hará una aproximación y análisis general a las decisiones eclesiásticas del obispo electo Manuel Abad y Queipo. En función de lo planteado, podemos señalar que el Virreinato de Nueva España, en su organización interna, defendía la identidad de la patria mediante la fuerza de la religiosidad. El símbolo de Nuestra Señora de Guadalupe incorporaba dinamismo a las experiencias y vivencias del pueblo. En otras palabras, la simbiosis entre la vida social y la religiosa estaban revestidas por la devoción a la Santísima Virgen María, generando una presencia constante de espiritualidad mariana. Los nuevos ideales no estaban ajenos al predominio del fervor guadalupano. El más significativo de ellos era el deseo por una organización política diferente y el concebir su entidad territorial como una realidad diferente de España. Estas nuevas posturas estaban fortalecidas por el ambiente innovador del desarrollo de las ideas, prácticas e instituciones. Además, los problemas eclesiásticos entre la corona española y el virreinato de Nueva España suscitaban rupturas en el andamiaje de las competencias territoriales. Por ejemplo, las dificultades presentadas entre el arzobispo de México y el recién nombrado abad de la Basílica de Guadalupe en ocasión de la fundación de la insigne colegiata de Santa María de Guadalupe. En 1810, las consideraciones políticas y sociales asumidas por los creyentes generaban actitudes ofensiva-defensiva, las cuales provocaban diversos cambios en los aspectos de la vida pública. Como producto de estos movimientos se daría la división entre los virreyes y los obispos, que en estos años estuvieron en el mismo bando, conocido en la historiografía como realista, porque eran los que defendían los derechos del rey y la monarquía, y los criollos del Ayuntamiento de México. El núcleo de esta dicotomía eran las condiciones de los indígenas y de las castas, quienes padecían la miseria, el endeudamiento, la pérdida de sus tierras, fuente única de sustento, crisis agraria y el hambre. Realidades diferentes o contrarias a las situaciones de la oligarquía de Nueva España, sostenidas por el sector de producción, la explotación minera, los latifundios, el sector financiero y comercial. De manera análoga, una de las influencias externas fue el pensamiento de la Ilustración católica española, quienes no solo se interesaron por los avances científicos y los programas de la caridad cristiana, que fortalecieron la espiritualidad y la vida material de los fieles, también por la apertura de universidades, hospitales, casas de caridad y juntas de misericordia. En este marco histórico tendría un importante papel el ejército insurgente, dirigido en sus orígenes por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Como se sabe, nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo en Pénjamo. En 1773 se graduó en Filosofía y Teología. En 1778 se ordena como sacerdote y en 1803 toma posesión del cargo de cura de Dolores. En su acción pastoral intentó mejorar la vida de sus feligreses,
buscando medidas que apuntaran a un cambio económico y social de las personas, una democracia social. Los deseos de cambio llevaron al cura Miguel Hidalgo y Costilla a unirse a la causa del movimiento clandestino, denominado Conjura de Querétaro, y posteriormente convocar a sus feligreses e iniciar el levantamiento, otorgándole un sentido popular del que carecía. Haciendo usanza de su espiritualidad mariana, toma el estandarte con la imagen de la Virgen guadalupana para enaltecer su causa. Tanto él como sus feligreses confiaban en la patrona de la Nueva España, el escudo de la nación. Ella no los defraudaría y los llevaría al triunfo. Su proclama: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva América! Resumía su anhelo por constituir una fuerza generadora de ideales patrióticos, la cual asumía como elemento sustancial la adhesión a la imagen de la Virgen María, Madre de Dios. Como en los tiempos de la conquista, buscaría unificar la diversidad de los pueblos a través del guadalupanismo. Todos los obispos rechazaron y condenaron la insurgencia que fue iniciada en el pueblo de Dolores por el cura Hidalgo y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama el 15 de septiembre de 1810. Por el contrario, el entusiasmo de los primeros insurgentes produjo que curas y frailes tomaran las armas, pues veían en dicho movimiento un factor de identidad para el pueblo. Entre ellos encontramos a Mariano Matamoros y María Morelos y Pavón. Al tomar el cura Miguel Hidalgo el amparo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de tez morena y rasgos indígenas, como recurso de su movimiento, llamándola ahora patrona de la libertad, haría posible un crecimiento exponencial de sus seguidores. Los realistas, al sentirse contrariados por aquellas actitudes, consolidaron su auxilio a la imagen de la Virgen de los Remedios, de tez blanca y rasgos europeos. En este escenario de lucha, se evidenció una relectura de las fuentes teológicas y las prácticas religiosas. Asimismo, la definición de los principios fundamentales de la espiritualidad mariana de ambas fuerzas, realistas e insurgentes. En esta perspectiva, partimos de una premisa: el uso de los vocablos espiritualidad reaccionaria para identificar aquella reacción ejercida por el movimiento de emancipación, fuerza provocada por la acción ejercida por la corona española desde la conquista de América. Una metáfora de la imagen visionaria con el fin de hacer una función comunicativa del referente, en este caso, las nociones del ejército insurgente, conformado por curas, obreros, campesinos y artesanos. Por tanto, podemos intuir en su manera de vivir la fe, en asociación con sus creencias políticas, deseos, aspiraciones, sentimientos y actitudes, en medio de un grupo que les permite compartir y precisar sus cánones, un conjunto nuevo de ideas referentes a la vida espiritual y la dignidad humana. Una espiritualidad reaccionaria que la podríamos exponer con los siguientes enfoques. La guerra actual es justa y santa. El esfuerzo del oprimido, la abolición de la esclavitud y los derechos del hombre y la independencia. En este sentido, encontramos en uno de los apartes de la retórica del clero insurgente, cito: la guerra actual es justa y santa. Ella es el esfuerzo del oprimido para salir debajo de la pesada mano del opresor.
Ella es el valeroso brío con que un esclavo procura romper las cadenas. Ella es el universal reclamo de los derechos del hombre, la sonora voz de millones de americanos que aspiran a su felicidad y la convulsión de muchos reinos que solicitan su independencia, que detestan el despotismo y la tiranía española, que quieren colocarse en el rango de las naciones cultas, dejan de ser pupilos y colonos y presentarse a la faz de todo el mundo con esplendor, grandeza y libertad que son dignas de América. Más aún, podemos describir la metodología de la espiritualidad reaccionaria como una interpretación espiritual de la realidad que genera dinamismo, y al generarse este dinamismo, inmediatamente se pasa al compartir ético. Las palabras escuchadas se apropian, se revisten de espiritualidad y acción, disposición interior al sentir exterior, una función pedagógica, un palpitar con el corazón del otro, un quehacer más cercana a las realidades de los que sufren. El eje de esta espiritualidad reaccionaria será la mediación, la compasión, la defensa y el auxilio de la Virgen María. Una devoción que trasciende, un sentir de que todos debemos colaborar a favor del otro. En el periodo de 1810 a 1811, encontramos también a Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, un hombre intelectual, culto y pacífico. Denunció ante el virrey, ante el Real Supremo Consejo de Indias y ante el rey de España las brutalidades que se hacían contra los indígenas y los campesinos, informándole a ellos sobre el enorme nivel de pobreza de la población y las grandes dificultades que tenían las personas para pagar los tributos debido a la mala distribución de la riqueza. Además, declaró los abusos y barbaridades a las cuales estaban sujetos los novohispanos, la precariedad de las familias que subsistían mediante las limosnas y otras padecían alguna forma de indigencia. En el análisis sobre la realidad, era consciente de que el mundo estaba cambiando y que los problemas de la Nueva España eran detonantes de sublevaciones. Estaba en contra de las brutales extracciones de dinero por parte del Imperio español. Por su posición analítica, tuvo tropiezos con la autoridad y fue considerado una persona peligrosa. Posteriormente, la Inquisición le acusó que estaba en contra del rey. Recordemos que en este momento los obispos eran funcionarios de la monarquía, nombrados, dirigidos, supervisados y destituidos o encarcelados por la autoridad real. Fue gran amigo del padre Hidalgo, con quien compartía proyectos y sentimientos ilustrados. Sin embargo, al llegar la definición de la violencia de la primera época del movimiento insurgente, fue el primer obispo que excomulgó al cura Hidalgo. Manuel Abad y Queipo no quería los desórdenes que estaban pasando por las acciones del ejército insurgente. El 24 de septiembre de 1810, a solo 8 días del inicio de la insurrección, Abad y Queipo escribe al recién llegado virrey Francisco Javier Venegas lo siguiente: anoche supimos en esta ciudad que el cura de Dolores y sus secuaces han ocupado Celaya, Salamanca e Irapuato, y viendo la facilidad con que seduce a los pueblos, me ha parecido medio conveniente y justo excomulgarlo en los términos que se contiene en el edicto que firmé esta mañana. Ahora bien, luego de las diversas acciones para evitar que los feligreses se sumaran a la insurgencia, se da la captura de Miguel Hidalgo el 23 de abril de 1811, donde sería llevado a Chihuahua en calidad de prisionero.
Ante el poder eclesiástico fue juzgado por el Tribunal de la Inquisición, además del Tribunal de Chihuahua, que lo condenó a muerte. Para el 18 de mayo, Miguel Hidalgo firmó un documento en el que pedía perdón a la Inquisición y la Iglesia, además que se retractaba de sus errores cometidos en contra de Dios y del rey. El 29 de julio de 1811, el cura Hidalgo fue degradado de su calidad como sacerdote y el 30 de julio de 1811 moriría fusilado por un pelotón de soldados. Sus restos mortales fueron llevados a la capilla de San Antonio del Templo de San Francisco de Asís y desde 1925 reposa en el Ángel de la Independencia. Cito aparte del discurso que él emitió al pueblo: mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y servidumbre, terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber, de suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis y comenzar por algo ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios me atropellan y no tendré por lo mismo la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. Viva pues la Virgen de Guadalupe, viva la América por la cual vamos a combatir. De lo anterior podemos concluir, primero, entrever una espiritualidad reaccionaria en el guadalupanismo, un impulso de conducta que llevó a las personas a reflexionar sobre sus situaciones dramáticas, un estado de conciencia que los exhortaba a actuar. No obstante, la lucha se daba entre iguales, con ciudadanos con un mismo amor a Santa María de Guadalupe. Su punto de inflexión serían los sucesos trágicos de la guerra. Podemos precisar el accionar del obispo electo Manuel Abad Queipo en los siguientes puntos. Primero, que se planteó medidas absolutas y represivas para terminar con la amenaza de la independencia de México. Segundo, denunciar la ruina absoluta por la barbaridad del dinero que se extraía por los tributos. Y tercero, demostrar la situación de pobreza de las colonias. Y por último, en las conclusiones, ni la exhortación de los canónicos de la Iglesia metropolitana, ni la prisión y degradación eclesiástica del padre Hidalgo, ni su trágico fin el 30 de julio de 1811, pusieron fin a la guerra. La antorcha de la lucha fue continuada por José María Morelos y Pavón. Totus tus María. Muchísimas gracias.